El Evangelio del Domingo. Del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo, uno de los jefes del pueblo le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: He observado todo esto desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo: Todavía te falta una cosa. Vende cuanto tienes y distribúyelo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Pero él, al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Cuando Jesús vio que se había entristecido, dijo: Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: Entonces, ¿quién se puede salvar? Y Jesús dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hola, querida familia de Santiagotopía y de la lista de oración. Hola a todos los que nos escuchan a través de nuestros podcasts y a los que nos escuchan y nos ven en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Santiago. Les doy la bienvenida a Santiagotopía y la enhorabuena por querer compartir con nosotros esta reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Este domingo es 28 de noviembre del año 2021. Y el evangelio que nos trae el calendario litúrgico es un evangelio muy conocido. Un jefe del pueblo se acerca a Jesús y le pregunta qué ha de hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué le responde Jesús a este jefe del pueblo? ¿Qué enseñanza nos trae la palabra del evangelio para nosotros hoy? ¿Hasta qué punto el mensaje del Evangelio de hoy puede transformar tu vida, mi vida? Quédate con nosotros y reflexionaremos juntos, conversaremos juntos acerca de este mensaje muy profundo, muy transformador, muy lleno de gracia que el Evangelio de hoy tiene para nosotros. Permíteme que te recuerde, antes de adentrarnos directamente en la reflexión del Evangelio, que hoy la iglesia celebra el domingo 13º de Lucas. Y también que estamos en medio del ayuno preparatorio a la fiesta de la Navidad. 40 días de ayuno que son menos rigurosos que lo de Cuaresma, pero que igual tienen el mismo objetivo, que es preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida para celebrar adecuadamente, como Dios se merece, las fiestas navideñas, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Y también, antes de que continuemos o pasemos directamente a lo que es la reflexión del Evangelio, recordarte, encomendarnos también todos juntos a la intercesión del santo principal que la Iglesia Ortodoxa celebra hoy. Se trata de San Esteban el Nuevo o San Esteban el Nuevo Mártir, aunque lo podrán encontrar solamente con este título del Nuevo, Esteban el Nuevo.
Este es un santo del siglo VIII, un santo de Constantinopla. Fue allí donde realizó, en la antigua capital del Imperio Bizantino, hoy Estambul, allí fue donde él realizó su actividad. Monje, abad, alguien dedicado a Dios, por supuesto, y que se vio envuelto en la crisis iconoclasta, esa crisis de aquellos años del Imperio Bizantino, donde se debatía si era correcto, si se debía o no se debía venerar los íconos. Y, por supuesto, San Esteban el Nuevo fue defensor de la veneración de los íconos. Producto de esta defensa que él realizó a lo que hoy nosotros tenemos incorporado en nuestra fe sin ningún tipo de problema, que es la veneración de los íconos, fue muerto allí en Constantinopla. Nos encomendamos a él para que tengamos la misma firmeza de fe, la misma devoción que él tuvo en defender sus creencias, en entregarse a Dios. Esteban, su nombre, y el Nuevo como apelativo, le viene por el primer mártir de la iglesia. Todos sabemos, Esteban, en los Hechos de los Apóstoles, que fue cruelmente martirizado a pedradas a las afueras del lugar donde impartían justicia a los ancianos de Israel, de Judea. Y como Esteban el Nuevo murió de forma similar a como Esteban el protomártir, pues por eso el apelativo de el Nuevo. Igualmente a él nos encomendamos. Si conocen, si saben de alguien que, alguna familia, algún matrimonio que esté rogando a Dios por tener un hijo, puesto que Ana, su madre, y Juan, su padre, pasaron largas jornadas de oración antes de tenerlo a él. Es decir, que Esteban es fruto del milagro de la oración, porque sus padres querían tener un hijo y no lo conseguían. Se entregaron a la oración y el fruto de su oración fue el nacimiento de Esteban. Nos encomendamos a Dios también con esta intención. Si conocen de alguien, de alguna familia, de algún matrimonio que esté deseando tener un hijo y se lo está pidiendo al Señor, pues nos encomendamos, los encomendamos a la intercesión de San Esteban el Nuevo. Y por supuesto, felicidades, muchas felicidades a todos los que se llaman Esteban. Y ahora sí, vamos a pasar directamente ya a la reflexión del Evangelio del domingo. El Evangelio de este domingo nos presenta a un jefe del pueblo que se acerca a Jesús para preguntarle qué ha de hacer para heredar la vida eterna. Jesús le responde en un primer momento que ha de cumplir los mandamientos y en un segundo momento que le falta algo si desea alcanzar la plenitud. Eso que le falta es coger todos sus bienes, venderlos, darle el dinero a los pobres y luego seguirlo a él. Finalmente, el Evangelio nos presenta la archiconocida frase de Jesús que dice que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Como podemos apreciar, el Evangelio tiene tres momentos bien definidos. Primer momento, la pregunta del jefe del pueblo. Segundo momento, la oferta de Jesús para alcanzar la plenitud del reino de Dios en nuestras vidas. Y en un tercer momento, las consecuencias de aceptar o rechazar esta oferta de Jesús para alcanzar la plenitud dentro del reino de los cielos. Y este Evangelio del domingo me recuerda siempre la historia de Belencita, una muchacha de mi pueblo, una historia que ahora mismo les voy a contar.
Sucede que yo soy de un pueblo que se llama Sacrificio. Y en mi pueblo Sacrificio era muy tradicional por estas fechas de fin de año la visita de Belencita o Belén, que llegaba cargada de juguetes para los niños de la iglesia, por supuesto, y todos los niños del pueblo, celebrando así pues Reyes Magos, Navidad, Santa Claus, alegrando la vida de las familias con los juguetes que ella traía, los regalos que traía para todos, especialmente para los niños, por supuesto. Y no todo el mundo, desgraciadamente, aceptaba o miraba con buenos ojos este gesto maravilloso de Belencita. Quienes no lo aceptaban eran los del pueblo, que eran más influyentes, los que más manejaban, digamos, o más presencia social tenían dentro del pueblo, porque sucede que Belencita se había ido cuando era muchacha, cuando era joven, del pueblo, con un muchacho que no era del pueblo, y según ellos, según los comentarios que ellos manejaban, la vida de Belencita, moralmente hablando, no era como debía ser, no se ajustaba a los cánones de corrección que ellos tenían y que ellos pensaban y querían para el pueblo. Por eso la miraban con recelo cada año cuando llegaba cargada con sus juguetes a celebrar las fiestas de fin de año en su pueblo de origen. Y esto generaba un conflicto al sacerdote de mi pueblo, porque si bien debía atender los reclamos de los principales del pueblo, también debía pues atender a la generosidad, a la dádiva que traía Belencita. ¿Cómo solucionó el sacerdote de mi pueblo el problema? Pues bien, la oportunidad se le presentó cuando uno de esos años los principales del pueblo, las personas más influyentes del pueblo, terminaron de reparar el campanario de la iglesia. Todos estaban expectantes de que sonaran las campanas luego de la grandísima reparación que habían hecho. Y sucede que las campanas no sonaban. Pasó un día y no sonaron las campanas. Otro día no sonaron las campanas. Tercer día tampoco sonaron. Y fueron a preguntarle al sacerdote: padre, ¿por qué no suenan las campanas de la iglesia? Y el padre les respondió: pues porque las campanas de la iglesia por esta fecha suenan porque en Belén nació el Hijo de Dios. Es decir, que las campanas suenan por Belén. Y sucede que Belén, como ustedes bien saben, es alguien que nos visita y sí trae cosas buenas al pueblo, pero, ustedes saben, y yo no quisiera sonar las campanas por Belén sabiendo que Belén, ustedes saben. Y ellos se quedaron pues reflexionando, pensando, conversaron entre ellos. Bueno, ¿qué hacemos? Padre, pero las campanas tienen que sonar. Dice: yo voy a predicar, respondió el sacerdote. Yo voy a predicar sobre las campanas de Belén. Y no quisiera predicar sobre las campanas de Belén porque ustedes saben sobre Belén. Y las campanas entonces no pueden sonar. Como voy a predicar, no suena. No. Aquí hay... Yo creo que es mejor, dijo el sacerdote. Yo creo que es mejor seguir sin sonar, sin repicar las campanas de la iglesia. Bueno, el conflicto se solucionó con la autorización o con el beneplácito, más que autorización, el beneplácito de los principales del pueblo, los influyentes del pueblo, que le dijeron al padre: bueno, está bien, padre, suene las campanas de la iglesia. Y bueno, en fin. Y por supuesto, ese año las campanas sonaron más altos que todos los años, y se quedó entonces la tradición en el pueblo, pues todos sabían de qué iba esta historia, de qué iba este conflicto en el pueblo. Se quedó entonces la tradición en mi pueblo de las campanas de Belén. Siempre en estos años, en esta
en estas fechas son famosas en mi pueblo las campanas de Belén. Se llaman así y se llaman así, bueno, pues los repiques de campanas, las fiestas de estos días se llaman así por esta historia. Muchos no la conocen, pero es así, por Belencita. Y les cuento esta historia, les he traído esta historia porque nos va a ayudar a entender, a comprender, a reflexionar mejor, a dialogar mejor sobre el Evangelio de este domingo. Vamos a continuar, vamos a llegar hasta el meollo de este Evangelio, el mensaje que Dios quiere para nosotros hoy. Y quisiera decirte que no se me ha olvidado, pero te puedes estar preguntando, bueno, es que él no va a hablar de este jefe del pueblo que se entristeció porque era muy rico, y no va a hablar de la bondad de Dios. Sí voy a hablar, quédate hasta el final que ya verás la importancia que tiene esta dupla de conceptos: tristeza humana, bondad divina. Voy a hacer un stop ahora para decirte algo importante. Si no te has suscrito al canal, por favor hazlo. Mira, aquí abajo hay un botoncito rojo que dice subscribe in English. Pincha ese botoncito y suscríbete al canal. Seguramente te preguntas, bueno, ¿cómo puedo ayudar a Santiago? ¿Cómo puedo colaborar con Santiagotopía? Fácil, suscríbete a nuestro canal. Pues bien, primera etapa del Evangelio de hoy. El jefe del pueblo se acerca a Jesús con una pregunta. Una pregunta a la cual él sabe la respuesta. Probablemente quería poner a prueba a Jesús, a ver qué respuesta le daba. Y le pone a prueba con un adjetivo: maestro bueno. Veremos al final de qué va esto de la bondad. El caso es que este jefe del pueblo quiere saber cómo heredar la vida eterna. Alguien que vamos a decirlo como es, alguien que no es malo, alguien que es bueno, que cumple los mandamientos. Se lo dijo al Señor, él cumplía los mandamientos, por tanto una persona religiosa, buena, correcta, moralmente buena. Pero quería más, y esto es muy humano. Esto es lo más importante de este momento del Evangelio. Cuando estamos en el camino de la fe, cuando nos adentramos en la vida religiosa, siempre vamos a querer más, siempre vamos a querer dar un pasito más hacia adelante. Porque Dios siempre es más y nosotros vamos a querer siempre más. Y eso está bien. En este sentido deberíamos imitar, sería bueno que imitáramos a este jefe del pueblo, que va a Jesús pidiendo más, pidiendo y deseando conocer más sobre Dios, alcanzar un escalón más alto en la vida espiritual. Segundo momento del Evangelio, la respuesta de Jesús, que es la oferta del reino de Dios para este jefe del pueblo. Lo básico, cumplir los 10 mandamientos. Y si realmente quieres más, Jesús siempre nos va a dar la misma respuesta. Queremos dar un paso más de crecimiento en la fe, un paso más de crecimiento en nuestra espiritualidad, pues hemos de hacer un sacrificio. 1, 2, 3, 4, los que podamos. Muy importante es si queremos alcanzar la meta más alta, la plenitud, como decía al inicio, la plenitud del reino de Dios. Esta es la oferta de Jesús. Jesús nunca va a aguar, a descafeinar la oferta que Él tiene sobre el reino de Dios. Siempre nos va a dar la oferta más alta, la plenitud del reino de Dios. Nos corresponde a nosotros aceptar esa oferta o no. Si no la aceptamos y somos buenos, religiosamente buenos, como este jefe del pueblo, pues no pasa nada. Dios nos ama y nos sigue bendiciendo. Pero si queremos más, Dios nos va a dar siempre la misma oferta.
Los de mi pueblo sacrificio, los influyentes de mi pueblo sacrificio querían más. Por eso arreglaron el campanario y querían escuchar los sonidos de las campanas. Pero en un inicio no estaban dispuestos a sacrificar su concepto de quién es bueno en el pueblo y quién es malo en el pueblo, o quién debería ser respetado, considerado como bueno en el pueblo y quién debería ser puesto en entredicho en el pueblo. Para que ustedes vean cómo el sacrificio que Jesús nos pide no necesariamente es un sacrificio de dinero, no necesariamente es coger nuestro dinero, sacrificarlo, venderlo y dárselo a un pobre o dárselo a los pobres. En el caso de los principales de mi pueblo, era el sacrificio de su idea, de su concepto que ellos tenían de bondad, de juicio sobre los demás. Es decir, que la oferta que Jesús hace del reino de Dios es una oferta, no es una petición directa del Señor, es una oferta para aquellos que, como este jefe del pueblo, quiere alcanzar la plenitud, quiere alcanzar la vida eterna, quiere entrar definitivamente al reino de Dios. Y en un tercer momento, Jesús nos habla de las consecuencias de aceptar o rechazar esta oferta del reino de Dios. Si la rechazamos, pues nos quedamos tristes, lo cual significa que no perdemos la riqueza que tenemos, todo el bien que hemos hecho, pero nos quedamos tristes porque no alcanzamos la plenitud. Es decir, es una tristeza que va acorde con no querer dar el paso, por tener miedo a dar el paso de la plenitud, el paso del sacrificio. Un sacrificio, que todo se ha dicho, no es un sacrificio por el simple deseo de sacrificarse. Es un sacrificio que nos lleva a reunir aquello que nosotros consideramos nuestra riqueza, sacrificarlo y compartirlo con otros, con el que tenemos cerca, con el que menos tiene, con aquel que puede que lo esté necesitando o nos lo esté pidiendo. Es decir, que ese sacrificio siempre tiene un impacto en otros, un impacto, digamos, social, de hermandad, de filantropía. Esto fue lo que hizo el sacerdote de mi pueblo, hacer que los principales, los más influyentes de mi pueblo, sacrificaran su concepto sobre Belencita en bien de la comunidad, en bien, por ejemplo, de los niños. Saben cómo son los niños, que ellos captan, aunque parece que no, todo el ambiente que tienen los adultos. Y los niños se merecían celebrar con alegría, con felicidad, las fiestas navideñas. Finalmente, los principales de mi pueblo, por supuesto, no se quedaron tristes como este jefe del pueblo, porque el jefe del pueblo era muy rico y dijo, no, mi dinero, no. Y por eso se fue triste. Pero los que tenían la voz cantante en mi pueblo, sacrificio, sí aceptaron a Belencita, a que Belencita realizara su gesto de filantropía. Y, por supuesto, las fiestas navidades fueron mucho mejores después de este suceso. Así es que, amigos míos, hermanos míos, aceptar la oferta del reino de Dios, la oferta que Jesús nos hace para vivir en la plenitud del reino de Dios, nos lleva a entrar por el ojo de una aguja, que eso significa entonces aceptar que hemos de sacrificar algo nuestro, algo que nos gusta, algo que consideramos nuestra riqueza, algo que aunque nosotros seamos pobres, amamos tanto y amamos tanto que no queremos dárselo a Dios.
¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué aún los pobres, aún los que tienen pocos recursos económicos, digamos, pudieran negarse a sacrificar algo que ellos tienen, su tiempo, su energía, su talento, para dárselo a los demás y de este modo entonces rechazar la oferta que Jesús les hace de la plenitud del reino de Dios? ¿Cómo es posible? Pues por lo que decía al inicio que les iba a comentar el binomio de conceptos tristeza humana, bondad divina. Esto sucede porque no siempre creemos que Dios va a multiplicar, que Dios en su inmensísima bondad va a hacer que toda cosa o bien que nosotros sacrifiquemos por el bien de los demás, Él lo va a multiplicar en bendiciones sobre nosotros. Y esto sucede porque en el fondo no creemos que Dios es bueno. ¿Lo ves? ¿Lo captas? La respuesta de Jesús a este jefe del pueblo, solamente Dios es bueno, encierra el gran anuncio de que Dios es bueno. En mi experiencia personal, lo más difícil de creer para nosotros los cristianos es que Dios es bueno, que Dios realmente es bueno. Si te cuesta aún sacrificarte y entregarte, si aún vives en la tristeza de no querer sacrificar tus riquezas por el bien del reino de Dios, a donde debes dirigir tus reflexiones, tu esfuerzo, es hacia tu creencia en la bondad de Dios. Si nosotros, si tú y yo, si creemos realmente que Dios es bueno, vamos a ser de aquellos que pasan por el ojo de una aguja y no de aquellos que se quedan tristes en su riqueza o en su bienestar o incluso en su misma pobreza. Esto es muy importante. Recuerden siempre que Dios jamás va a estar en contra de los ricos. Dios jamás va a estar en contra de la riqueza, porque de hecho la oferta del reino de Dios es de una riqueza infinita, la mayor riqueza, la mayor grandeza que podemos imaginar, que podemos esperar y que podemos desear. Así es que les deseo que esta reflexión cale en lo profundo de sus corazones, que hayamos podido conversar bien sobre Belencita, la historia que les he traído, sobre este jefe del pueblo, sobre la oferta del reino de Dios, la bondad de Dios, todo lo que hemos ido conversando juntos, reflexionando juntos sobre el evangelio de este domingo. Pues que les sea de provecho a ustedes, a mí, a nuestras familias. Y bueno, recordarte antes de ya terminar, antes de pasar a la oración final, recordarte que tenemos nuestra lista de oración donde rezamos por ti, por tu familia, por tus intenciones, que esas intenciones las puedes dejar aquí abajo en la descripción del video para los que están viéndonos en YouTube, y aquellos que nos escuchan también a través del podcast también pueden enviarnos mensajes sobre cuál es la intención que tienen para que nosotros recemos. Y por supuesto, no sé si lo dije a todos los del podcast y a los de YouTube. Les dije ya que se podían suscribir al canal. No, se los dije. Sí, se los dije. Bueno, así es como nos pueden ayudar. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse también a nuestro podcast para que no se pierdan ninguno de los contenidos, ninguna de las cositas que hacemos, que son todas para crecer espiritualmente, para que podamos desarrollar nuestra salud espiritual. Y bueno, pues la oración de hoy, que ya con esto terminamos. La oración de hoy es parte de la Divina Liturgia hacia el final,
La Divina Liturgia, como ustedes saben, es lo que sería la misa en la Iglesia Católico-Romana. En nuestra Iglesia Ortodoxa es la Divina Liturgia. Hacia el final, en las oraciones, hay esta oración que es justo antes de la bendición final del sacerdote. Y esta es la oración que hoy voy a rezar con ustedes para terminar nuestra reflexión sobre el Evangelio del domingo. Les deseo muchas bendiciones, les deseo un fin de semana muy feliz junto a sus familias. Rezamos por sus intenciones, una vez más se los digo, y que la alegría, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Salud y paz. Señor, que bendices a los que te bendicen y santificas a los que ponen en ti su confianza. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Conserva la plenitud de tu iglesia, santifica a los que aman la belleza de tu morada. Glorifícalos a cambio por tu divino poder y no abandones a quienes ponemos en ti nuestra esperanza. Otorga la paz al mundo, a tus iglesias, a los sacerdotes, a nuestras autoridades, al ejército y a todo tu pueblo. Porque toda buena obra y todo don perfecto provienen de lo alto y descienden de ti, Padre de todas las luces, y a ti rendimos gloria, agradecimiento y adoración, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por las oraciones de nuestros santos padres, oh Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten piedad de nosotros y sálvanos. Amén.